Hola, profe, buenos días. Hola chicos, buenos días. No sé si me están escuchando. Le mandé recién, o sea, no recién, apenas me lo mandó, le mandé Ahí están entrando mis compañeros, no he dicho nada. Hola chicos, buenos días a todos. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren bien, no hayan tenido problema y tenemos por lo menos el 50% del curso ya en clase, así que, y dado el tiempo, vamos a comenzar.
¿ya? En la medida que vayan llegando, los vamos a ir admitiendo y pueden entrar a la clase. Bien, como dice el reglamento de la universidad que antes de comenzar la asignatura, yo debo darles a conocer los objetivos generales de la asignatura, como también las recomendaciones. En el fondo es el antiguo programa que nosotros teníamos, lo que hoy se llama sílabus, ¿ya? Entonces, en la medida que ustedes vayan escuchando el programa y les surja alguna duda, me pueden interrumpir y aclararlo inmediatamente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la primera figura que les presento es un corte de tejido. Al término del curso, mi gran objetivo es que ustedes me puedan decir, por ejemplo, qué tejido es el que están observando. Por ejemplo, podrían responder que estas estructuras que están acá corresponde a músculo estriado esquelético porque sus núcleos son periféricos y presenta estas estriaciones típicas del sarcómero, ¿ya? Segundo, esto está en sentido longitudinal, pero estas fibras que están a mano derecha son las mismas fibras musculares, pero están en sentido transversal. Acá al centro tenemos tres estructuras redondas que son bastante diferentes entre sí. Al centro tenemos una arteriola, porque inmediatamente nos damos cuenta que el epitelio que está rodeando internamente esta estructura presenta una pequeña coarrugación en donde sus núcleos se ven sobrelevantados sobre el... ahí está. Sobre la luz del tubo también se ve una cantidad de músculo liso que es bastante compacta, en fin. Pero estas otras dos estructuras corresponden a nervios. Entonces yo puedo ver acá las fibras, ¿no es cierto? Y por fuera un conjunto de células que corresponden al famoso mesotelio, es decir, a un epitelio plano, pero que recubre una superficie por fuera. En fin, y hay muchas, por ejemplo, en este otro sector podemos ver unos capilares, un tejido conjuntivo, en fin. Entonces, el objetivo es que ustedes, al término del curso, me puedan decir qué tejido están observando y cuáles son sus características de cada uno, ¿ya? Eso es el gran objetivo que yo pretendo del curso. ¿Por qué? Porque más adelante a ustedes me parece que tienen histopatología. Para aquellos de ustedes que sigan la línea de patología, por ejemplo, tendrán que aprender bastante al respecto y poder comparar el tejido normal con el tejido patológico y de esa forma tener un diagnóstico de lo que están observando. Entonces, eso es, jóvenes, con respecto a esta primera diapositiva que les presento y la asocio al objetivo, al gran objetivo que yo pretendo de ustedes al final del curso. Bueno, y ahora la asignatura. La asignatura es histología para ustedes, para medicina, durante el 2021, ¿ya? Bueno, ustedes ya un poco me conocen, soy el profesor Arnaldo Vilaxa y la ayudante de ustedes va a ser Tamara Contreras. Es una alumna, me parece que de quinto año, también colega de ustedes de medicina, y ella tendrá la obligación de ayudarlos en todo lo que ustedes no entiendan o les parezca complejo
entonces ella les podrá explicar en qué consiste lo que están observando o la duda que se les presenta, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a esta pequeña introducción con respecto a la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, si la tienen, me interrumpen nomás y lo podemos conversar. Bien. Entonces, paso a explicarles el programa de la asignatura o lo que es el sílabus. La asignatura se llama Histología, el código es BS054, la carrera es para ustedes, Medicina, y durante el año 2021, tercer semestre de ustedes. Horas de dedicación cronológica, totales 11,5, presenciales 4,5 y no presenciales 7. Totales 6, cátedra test, talleres o laboratorios 3. Prerequisitos, anatomía y embriología 2. Área de formación, formación básica, categoría obligatorio, nombre del profesor, quien les habla, Arnaldo Vilaza. Presentación, descripción y propósito formativo. En la asignatura se analizará la organización microscópica de los distintos tejidos básicos corporales y su organización en los distintos órganos y sistemas. Además, provee al alumno de la formación necesaria y suficiente en el conocimiento de la estructura celular y estructura de los componentes tisulares y su organización en los distintos tejidos corporales, así como la relación morfofuncional, es decir, morfología y función. C1. Aplica el método científico y las bases científicas en la adquisición de los conocimientos en medicina. Integre equipos de trabajos en el área de la salud, tomando contacto con la comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. Competencias. Competencias específicas. Aplica el método científico y las bases científicas en la adquisición de los conocimientos de histología para ser aplicados en la medicina. Competencias genéricas. Distingue de manera crítica los conocimientos generados a partir del método científico en el ámbito de la medicina. Colabora con sus pares en el proceso de aprendizaje. Toma contacto con equipos de trabajos en el área de la salud. Esto es importante, el tomar contacto con equipos de trabajo en el área de la salud. Lamentablemente creo que este año no vamos a poder hacerlo. Los años anteriores normalmente yo los llevaba a la unidad de anatomía patológica del Hospital Juan Noé. Si logramos que todo este proceso decante un poco y nos permitan ir a la unidad de anatomía patológica, lo vamos a hacer. Si no, lamentablemente lo hablaremos a través de un laboratorio o yo les contaré en qué consiste el proceso, ¿ya? Pero esto también era sumamente importante para ustedes, ¿ya? Bien, las unidades de aprendizaje. Unidad 1, histología general. 2, tejido epitelial. 3, tejido conjuntivo. 4, tejido cartilaginoso. 5, tejido óseo. 6, tejido adiposo. 7, tejido muscular. 8, tejido nervioso. Ya. Bien. La semana de los contenidos. Acá están los contenidos de cátedra en forma tentativa en relación a las fechas, ¿ya? Entonces, esto al final del sílabus hay una salvedad que está en relación que esto es modificable en función del problema de la pandemia. Bien, la primera semana corresponde a histología general. No hay laboratorio, por eso
a ver, el día de ayer tenía la cátedra, pero como lamentablemente surgió un problema, por eso trasladé para hoy día esta clase, porque como no tenemos laboratorio, podemos ocuparla, ¿ya? La segunda semana vamos a hablar de técnicas histológicas. Y es acá donde yo los llevaba a la unidad de anatomía patológica. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar en qué consiste esta unidad y cuál es la importancia para aquel que elija la especialidad de anatomía patológica. La tercera semana vamos a hablar de tejido epitelial y también el laboratorio va a estar asociado a tejido epitelial. Ahora, en la cuarta semana no sé si exista la famosa semana mechona o semana libre, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dejar un poco sujeto a lo que nos puedan decir en el programa general de la universidad, ¿ya? La quinta semana, tejido conjuntivo, también laboratorio de tejido conjuntivo. La sexta semana, prueba de cátedra y también del primer laboratorio. Es decir, acá más o menos en la sexta semana vamos a tener nuestras primeras evaluaciones. Séptima, tejido cartilaginoso. Después, tipo hueso y tipos de osificación en la octava y novena semana. En la décima, tejido adiposo. En la 11, tejido muscular. Y en la 12 vamos a tener nuestra segunda evaluación, es decir, las segundas pruebas, tanto de cátedra como de laboratorio. En la semana 13 vamos a hablar de tejido nervioso y sistema respiratorio. Acá, para las personas que hicieron el remedial y que observaron el pulmón de este feto de 12, 13 semanas de gestación, acá recuérdenme para que puedan comparar cómo vieron ese pulmón en ese feto y cómo vamos a ver el pulmón en el pulmón desarrollado en un individuo adulto, ¿ya? Bueno, después en la 14ª, sistema digestivo, sistema reproductor, y en la 15ª clase estamos hablando de nuestra tercera evaluación de cátedra como de laboratorio y posteriormente entramos a los exámenes, ¿ya? Entonces, esos son los contenidos que nosotros vamos a ver durante la asignatura. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. disculpe, ¿las pruebas cómo van a ser la metodología de las pruebas? Las pruebas en un principio pueden ser de tres formas. Una es mediante el sistema que tiene la universidad, este e-learning. Segundo, pueden ser en forma presencial a través de Zoom. Y tercero, les puedo enviar la prueba a vuestro correo, pero lo importante es que hay un tiempo para responder esa prueba y aquellas personas que no se ajusten al tiempo, se les va a ir descontando, por ejemplo, si tienen un 6 o un 7 mejor, un 7, si se demoran 15 minutos en entregar esa prueba, ya no parten del 7, parten del 6, y así sucesivamente en función del tiempo se va reduciendo la nota que ustedes obtienen. Te respondo a esa pregunta, no sé quién preguntó. Profe, Luisa, eso cuenta tanto para laboratorio como cátedra, ¿no? Exactamente. En laboratorio, como son muestras, generalmente la prueba es a través de Zoom, ¿ya? Ya, profe. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí preguntaba alguna otra cosa? Profe, no entendí bien. ¿Cómo sería la prueba presencial a través de Zoom?
Yo les envío la prueba y ustedes, ¿no es cierto?, se conectan y yo estoy viendo cómo están resolviendo la prueba. Esa es una posibilidad. O lo otro, en el caso del laboratorio, les voy mostrando las figuras y ustedes van respondiendo de acuerdo a lo que estoy preguntando en la imagen de Zoom. Eso es. ¿Y eso lo haría uno por uno? No, igual como estamos ahora, y como yo tengo la posibilidad acá de verlos a todos, tendrían que ustedes mostrarse, pues. Ya. Ahora sí entendí. Muchas gracias. Ya. Profesor, y en ese sistema presencial van a ser como, ¿por qué plataforma se va a hacer para poder enviárselo o algo así? ¿Cómo va a ser eso? Sí, pues, está la plataforma y también están, en ese caso, yo prefiero usar, de la experiencia que tenemos, yo prefiero usar un correo electrónico personal para que me envíen los trabajos o las pruebas, porque muchas veces el correo institucional no funciona o se demora demasiado. Entonces, tengo un correo personal por donde podemos enviar todo lo que es trabajo y pruebas. Y entonces le respondemos nosotros en un Word aparte y después se lo enviamos a usted. Exacto. Bien, muchas gracias. ¿Es solamente respuesta o pregunta y respuesta tenemos que anotar? Si es que lo hacemos así. Dependiendo de cómo sea la prueba. Puede que sea en forma completa la prueba, la respuesta, o simplemente la hoja de respuesta. Entonces, allí yo les voy a dar las instrucciones para que ustedes puedan seguirlas. Muchas gracias, profesor. Bien. ¿Algo más? Bueno, voy a continuar entonces. Insisto, si hay alguna duda, me interrumpen. Resultados de aprendizaje. En cátedra, analizar la organización estructural de los tejidos, aprendiendo a diferenciarlos y a correlacionar su estructura y función en el órgano o sistema a que pertenecen. Entonces, acá engloba este resultado todo lo que le he comentado al inicio. Laboratorios. Interpretar imágenes microscópicas de los tejidos y órganos corporales, estableciendo correlaciones morfofuncionales. Reconocer la materia histológica y las técnicas básicas de tinción, ¿ya? Acá esto es técnica histológica y allí yo les voy a explicar en qué consisten las tinciones, en fin, qué es lo que es la inmunistoquímica, qué es la histoquímica, en fin, ¿ya? Para que más o menos ustedes puedan entender cuál es el por qué, por ejemplo, se tiñe en los tejidos con hematocilina eosina, con Van Gieson, hematocilina fosfotúntica, en fin, ¿ya? Entonces, eso. Después, analizar muestras de tejido histológico. Eso es lo que vamos a hacer. Reconocer al microscopio las características propias de cada tejido y la forma con que estos se asocian a órganos normales. Ya. Acá una consulta. Vi y me pude constatar que aquellas personas que llegaron a los remediales no estaban muy bien con respecto a el manejo del microscopio. Pero lo importante fue que inmediatamente lograron manejarlo bien. Eso es bastante importante. Entonces, aquellas personas que no sepan o tengan problemas en el manejo del microscopio, por favor, en su momento pregunten para que les pueda explicar en qué consiste esas partes del microscopio. ¿De acuerdo? Quinto, reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejidos epiteliales. Después, sexto, reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejidos conjuntivo, células sanguíneas, sistema respiratorio,
cardiovascular, digestivo, urinario, reproductor masculino y femenino. ¿Ya? Bien, eso es con respecto al laboratorio. Luego, séptimo, reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejido cartilaginoso. Recuerden, bueno, les comento que allí nosotros tenemos 3 tipos de cartílago: hialino, elástico y fibrocartílago. Entonces, el objetivo es diferenciarlos y reconocerlos cada uno de ellos. Reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejido óseo y adiposo, ¿ya? Noveno, reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejido muscular. Tenemos 3 tipos de músculo. Reconocer y localizar el material histológico de los distintos tipos de tejido nervioso. Las células nerviosas del encéfalo y de la médula o de los ganglios son diferentes, pero sí son todas células nerviosas y todas tienen ciertas características, ¿cierto? Entonces, allí nosotros vamos a poder diferenciar cuáles son las células nerviosas de cada una de estas estructuras que les menciono. Bien. Bueno, con respecto a la metodología. Bueno, en su momento, si hubiesen sido clases presenciales, hubiesen sido clases expositivas, habríamos visto, y esto sí lo podemos ver, seminarios bibliográficos. Llegó Andrés Choque. Adelante, Andrés. También exposición de temas histológicos y clínicos. Esta parte, la parte clínica, me interesa porque es bastante relacionado con lo que ustedes el día de mañana van a hacer. Laboratorios de microscopía, y también estaba la visita a la unidad de anatomía patológica del doctor Juan Noé, acá en Arica. Aspectos administrativos y evaluación. La asistencia a clases teóricas es libre. No les voy a exigir para nada si pueden llegar o no a las clases de cátedra. Pero ustedes son responsables porque ya son adultos y cada quien sabe cuáles son sus responsabilidades. La asistencia a laboratorios, seminarios o talleres es obligatoria en un 100%. Eso sí es así. Pero si alguna persona no puede, está enfermo o alguna situación de mayor, ¿no es cierto?, que tenga de problema, él puede hablar con su jefe de carrera y puede, ¿no es cierto?, ser justificado. Así que eso también es importante que lo sepa. Normativas que se estipulan en el reglamento de docencia de la UTA. En todos los casos, el rendimiento académico de los alumnos se califica de acuerdo a la escala del 1 al 7, hasta con un decimal. La nota de aprobación será 4.0. Bien. Requisitos de aprobación. Las siguientes situaciones condicionan la aprobación de la asignatura. Cumplir con un 100% de la asistencia a prácticos de la asignatura. Obtener nota 4 en las notas de presentación de exámenes, tanto en la parte teórica como práctica. Nota mínima de examen, 4. Nota final de la asignatura, es decir, las evaluaciones. La nota final de aprobación consta de 3 calificaciones. Calificación teórica, 60%, 3 pruebas cada una con un 33,3%. Calificación práctica, 40%, 3 pruebas con una con una ponderación de 33,3%. La nota mínima de aprobación es 4 y es previo a cátedra. La evaluación acumulativa, el examen, 30% nota promedio, cátedra y laboratorio corresponde a un 70%. Es decir, ustedes se presentan al examen con el 70% de la nota obtenida de cátedra y laboratorio, y el examen tiene una ponderación de un 30%. Normativas del curso. Las calificaciones parciales obtenidas en el transcurso del año se calculan según se describe a continuación. Calificación parcial teórica, 60%, debe ser mayor a 4, de lo contrario pasa a examen de repetición si corresponde.
Calificación parcial práctica, 40%. Debe ser mayor a 4, de lo contrario pasa examen de repetición si corresponde. A más B ponderan un 70% de la nota final de la asignatura, lo que les comentaba recién. Y C, evaluación acumulativa examen, 30% de la nota de la asignatura. Para aprobar la asignatura, la nota debe ser mayor a 4, de lo contrario pasa examen de repetición si corresponde, ¿ya? Es decir, si a ustedes les va mal en el examen, pueden tener un examen de repetición. El examen de repetición es una evaluación teórica escrita u oral con un mayor nivel de exigencia. Para aprobar la asignatura, el estudiante debe de obtener en este examen de repetición una nota igual o superior a 4.0. Este examen de repetición deberá ser rendido por aquellos alumnos que obtengan cualquier calificación promedio, nota promedio parcial teórica, nota promedio parcial práctica, evaluación acumulativa, una nota entre 3.5 y 3.9. Es decir, aquella persona que tiene menos de un 3,5 no tiene la opción del examen de repetición, ¿ya? Porque si ustedes sacan el porcentaje, tendrían que obtener una nota superior a 7, entonces no tiene sentido. Si el alumno no se presenta a este examen y no justifica la inasistencia de acuerdo a las normas vigentes, será reprobado con nota 1.0. Reprobación de la asignatura. Las siguientes situaciones condicionan la reprobación de la asignatura. No cumplir con el 100% de la asistencia a prácticos de la asignatura. Obtener en cualquiera de las calificaciones, nota promedio parcial teórica, nota parcial práctica, evaluación acumulativa, una nota bajo 3.5. Obtener en el examen de repetición una nota bajo 4. Bien. Recursos para el aprendizaje. Bibliografía. Acá ustedes... es importante el Di Fiori, el Atlas de Di Fiori, tanto el diagnóstico como el Atlas. Allí están prácticamente todas las muestras, todas las imágenes de lo que vamos a ver, ¿ya? Y lo importante e interesante es que allí está descrito con bastante claridad lo que se observan en las imágenes. Son imágenes ideales, pero lo que nosotros veríamos en nuestro laboratorio a través de las muestras y con las cuales ustedes trabajarían serían las muestras reales. Entonces, comparando las dos situaciones es la descripción que ustedes pueden realizar. Vamos a continuar con la forma de biología celular, biología celular, ¿no? Con lo que es el MOTAT, material, observación, tinción, aumento, descripción, ¿ya? El FACET o Bloom también es un libro de histología bastante bueno. Por ejemplo, aquellos que ya vean el diagnóstico de histología de Di Fiori y quieran ir más allá, aprender un poco más, el Bloom es un buen libro para poder estudiar en profundidad la histología. Luego está el Junqueira, el Chernichi, que es un libro de histología de un médico, un colega de ustedes, chileno, que está bastante bien. Es un poco antiguo, como ustedes ven, del 95, pero es bastante bueno. Me gusta porque está bien, describe bien claro los tejidos. El Witter, que es histología funcional, este es relativamente nuevo, del 2014. Después también está el Gardner y esos son los libros de histología principales en los cuales nos podemos basar para nuestros contenidos. También, ¿no es cierto?, pueden ver cualquier página relacionada con histología en el sistema, ¿ya? Físicos y de infraestructura para el aprendizaje. Bueno,
si hubiésemos estado en condiciones normales, estaríamos yendo a clases, estaríamos asistiendo a los laboratorios de microscopía y también estaríamos trabajando con las muestras histológicas de tejido que tenemos nosotros acá en la universidad para Me poderles falta el tercer libro, entregar. Sí, dígame. porque son los dos. Profesor, una pregunta. Dígame. Usted dijo entonces se va a ocupar más el Diffury y tanto el diagnóstico como el Atlas, ¿o no? Sí, sí. No, lo que yo digo Eh, que es ¿Sí? buenos, son dos libros que son bastante buenos porque dan bastante claridad con respecto a los diagnósticos histológicos del tejido normal. Ya, muchísimas gracias. Y profesor, una pregunta. ¿Va a haber algún tipo de nota de exhibición de examen o todo rinde en el examen final? No sé, pues, no sabemos, recién estamos comenzando el semestre. Imagínate que en la mitad del semestre me muera, entonces no puedo decir eso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Veamos cómo transcurre el curso, ¿ya? Porque de repente imagínate tú que no sé, pues en la mitad del curso soñemos un poco y podamos hacer clases prácticas, no sé, pero como está la situación es un poco difícil. Pero veamos cómo avanzamos en el curso y después tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces con el tema de recursos físicos para el aprendizaje termino lo que es el programa o el sílabo, que es lo mismo. Entonces, con esto yo cumplo con la normativa de la universidad en que dice que al comienzo del curso yo debo darles a conocer el programa de la asignatura, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado o lo que he hablado. Yo tengo una pregunta, perdón. Si la situación no mejora y, bueno, va a tener que ser todo este semestre, por ejemplo, online, ¿no va a haber posibilidad, así como en embriología, de tener remediales? Bueno, sí, es posible, ¿ah? Yo creo que va a ser una necesidad eso. Pero todo depende de la gestión de la jefatura de carrera y las conversaciones que podamos tener. Eh, por ejemplo, el semestre pasado yo me comprometí porque consideré que es importante que ustedes lograran ver esas muestras de feto humano. Pero está en mí la idea de que ustedes puedan ver las muestras que tenemos. Entonces, es posible que eso ocurra. ¿Mm? Eso, no sé quién pregunta, Máximo, ¿no? Ya. Sí, yo. Gracias, perfecto. Ujú. ¿Alguna otra cosa, chicos? Bien, vamos a pasar entonces a algunos casos. A ver. Algunas cosillas. Bueno, compromisos que debemos cumplir. Los contenidos de cátedra y laboratorio serán enviados al delegado del curso, es decir, a Fernando. Fernando sigue siendo el delegado y al igual como trabajamos en embriología, yo le voy a enviar las clases, en fin, todos los documentos que tengamos que trabajar a él y él repartirá a todos ustedes y también obtendrá, cuando tengamos que decir alguna cosa, él será la voz que me informará a mí con respecto al curso.
¿ya? Así que, y también estarán como recurso en intranet. También los voy a colocar allí por si alguien quiere retirarlo o ocuparlo desde el sistema de intranet de la universidad. A pesar de que otros años anteriores he tenido el problema de que no todos los alumnos pueden entrar al sistema. Y es por eso que me interesa más enviarle los contenidos a Fernando para que los pueda distribuir a todos ustedes. Eso es con respecto a esta primera recomendación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien. El otro punto es que este año quiero introducir casos clínicos en relación al proceso histológico. Por ejemplo, es posible que el día de mañana, cuando ustedes hagan sus prácticas, alguien en el hospital pueda preguntarle, por ejemplo, por qué pasa con la histología de la vesícula, por ejemplo, en fin. Entonces, esos casos clínicos serán analizados y evaluados por el ayudante. ¿Y por qué por el ayudante? Porque como la colega de ustedes ya está en quinto año de la carrera, por supuesto, está mucho más al tanto de las necesidades clínicas que ustedes deben tener para llegar en buenas condiciones, ser buenos alumnos en sus prácticas. Entonces, ella va a ser la que va a analizar y evaluar los casos clínicos. Luego tenemos monografías o trabajos bibliográficos para ser usados en clases. Los contenidos también serán evaluados en las pruebas de cátedra. Acá es posible que les entregue 1 o 2 trabajos bibliográficos para que puedan ustedes ser utilizados. Serían cosas más o menos nuevas. Por ejemplo, vi por ahí hay un trabajo que está relacionado con lo que se sabe últimamente con respecto al endotelio, es decir, al epitelio plano simple de los vasos sanguíneos en relación a este virus, al COVID-19, cómo estaría afectando, ¿no es cierto?, a este endotelio en las personas jóvenes y con mayor razón en las personas adultas. Allí hay un artículo bastante interesante que espero entregárselo para que lo puedan leer. Eso es con respecto a recomendaciones y cosas de cómo vamos a llevar el curso durante este semestre. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo bien, profe? Perfecto. Sí, todo Ya, bien. Fernando. Bien, y voy a comenzar los contenidos yéndome un poco para atrás, incluso llegando a cuando ustedes estaban en sus colegios, el concepto de célula, porque de allí partimos o parte la asignatura de histología. Entonces, si ustedes recuerdan, en su momento, en su liceo, la teoría celular. Entonces, ella decía que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Estructural porque forma los tejidos, ¿no es cierto? Las células nerviosas forman el tejido nervioso, las células adiposas, el tejido adiposo, en fin, el cartílago, el tejido cartilaginoso. Y funcional porque, claro, esa célula que ya tiene una especialidad, como nosotros vimos, que a través del desarrollo embrionario se formó, se diferenció, ¿no es cierto?, en un determinado tipo de célula, tiene que cumplir una función. La célula adiposa no puede transmitir la información. Eso es propio de la célula nerviosa, el GABA, ¿no es cierto?, los neurotransmisores. Por eso entonces que se habla la funcionalidad, por eso es su función estructural y funcional en un individuo, en un ser vivo, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de
lo importante que es la célula en un organismo, en un ser vivo, y los distintos tipos celulares que se encuentran para cumplir esas funciones específicas en un organismo, y primero en un órgano y después en un organismo. Entonces, recuerden, acá tengo un esquema para que recordemos nomás un poco, ¿no es cierto? Yo sé que todos ustedes lo saben, o quizás de repente hasta sea una lata para ustedes, pero lo importante no, es que no puedo dejar de explicar esto por si alguien no tiene algunos conceptos un poco errados, o no sé, me imagino de alguna cosa. Entonces, lo importante de esta estructura de lo que es la célula es lo que tenemos, está por fuera, lo que a microscopía electrónica, ¿no es cierto?, hablamos de la membrana celular. Cuando nosotros vemos a microscopía óptica una célula, lo que vemos es el límite celular, ¿ya? Entonces, pero a microscopía electrónica podemos ver la membrana celular, es decir, esta estructura bilipídica que nosotros conocimos en nuestra biología celular. Bueno, y luego tenemos el citoplasma. Todo es el líquido intracelular que está al interior entre la membrana celular y la membrana nuclear del núcleo. Entonces, allí vamos a encontrar una serie de organelos, ¿no es cierto? El retículo, las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas, el Golgi, en fin, todos estos organelos que están presentes allí en el citoplasma. Y luego está la membrana nuclear. Recuerden que también acá, seguramente en su biología celular, observaron o vieron, explicaron que habían los famosos poros nucleares. Entonces, por acá también hay desplazamiento de moléculas entre lo que es el núcleo, ¿no es cierto?, y lo que es el citoplasma, como también en la membrana celular están los carriers, ¿no es cierto?, las proteínas integrales de membrana cumpliendo funciones de transporte, ¿ya? Entonces, en el núcleo tenemos el material nuclear, es decir, el ADN o DNA, como ustedes quieran. Y allí está el material genético que en el proceso mitótico, ¿no es cierto?, allí la cromatina se condensa y forman los cromosomas. Y que de acuerdo a la especie en donde se encuentra esta célula, es típica ese set cromosómico de una especie. Nosotros los humanos tenemos ¿cuántos pares de cromosomas? ¿Alguien sabe por ahí? Máximo. ¿Estás por ahí, Máximo? Son 23 pares, sí, son 23 pares autosómicos y uno sexual. Bien, bien, Máximo. Entonces, eso es así como también el gato, el perro, el ratón tendrán determinado número de cromosomas. Eso es entonces lo que les puedo decir de esta célula del esquema que está a vuestra izquierda. Y lo mismo se ve acá una célula al lado derecho, pero con microscopía electrónica de transmisión, en donde se ve el núcleo, algo se alcanza a ver allí de la membrana nuclear, perdón, lo que es la membrana celular, acá, por ejemplo, se ve ahí la bicapa lipídica, ¿ah? En fin, también se ve el citoplasma, y se ve la eucromatina y la heterocromatina acá en el núcleo, en fin, todo eso que ustedes aprendieron en su biología celular lo podemos ver a través de la microscopía electrónica en esta imagen. Bien, entonces eso es con respecto, quería un poco recordarle lo que es la célula, que es lo que vamos a usar pensando en lo que es la histología propiamente tal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. En la imagen de la derecha, ¿qué tinción se ocupó para que se vea blanco y negro?
En microscopía electrónica no hay tinciones. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos las técnicas histológicas, ¿ya? Lo que se usa son unas rejillas de cobre en donde se coloca el corte ultra fino y previamente el tejido se trata con tetróxido de osmio. Entonces, el tetróxido de osmio da esta coloración de así entre grises, blancos y negros, ¿ya? Eso es, ¿quién preguntaba? ¿Christopher? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Algo más? Bien. Entonces, volviendo a estos procesos biológicos importantes que ocurren ¿no es cierto?, en los tejidos, y también seguramente a ustedes les hablaron de la mitosis y seguramente lo vieron en su cátedra y en su laboratorio. A mano derecha tenemos, perdón, a mano izquierda tenemos la mitosis típica vegetal. Aquí hay una profase, una metafase, miren todos los cromosomas alineados en la placa ecuatorial, y después tenemos una anafase, perdón, una anafase donde los cromosomas se van yendo hacia los polos. Seguramente también el profesor les debe haber explicado que en el caso de la mitosis vegetal no existen los centriolos, pero sí hay unos puntos de anclaje, porque si no, no se podrían ir los cromosomas a los extremos, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la mitosis animal, acá en el lado derecho tenemos una célula animal en estado anafásico, en donde los cromosomas se están yendo a los polos y allí se alcanzan a ver los centriolos. Entonces, allí ese es el punto que permite la tracción a través de las proteínas, ¿no es cierto?, que se van recogiendo, polimerizando y despolimerizando para que estos cromosomas se vayan a los extremos y así se produzca la citodiéresis, es decir, la división de esta célula en dos, ¿ya? Entonces, estas figuras mitóticas, nosotros en la histología normal la podemos ver en estas condiciones, así normal, lo que nosotros hemos aprendido. Pero en el caso, y que les sirva a futuro, en el caso de la mitosis patológica, está aquí debajo. En la parte inferior vemos una mitosis en estado metafásico, pero en estado patológico. Entonces, esta condición a nosotros, insisto, para aquellas personas que elijan la especialidad de anatomía patológica, es en lo que ustedes deben darse cuenta, fijarse si estas células están en mitosis, pero si observan que la mitosis no es lo normal, como en este caso, miren, la metafase, los cromosomas están alineados en forma de cruz, no están alineados en la placa ecuatorial, sino que están en ambos sentidos. Entonces, esto inmediatamente nos dice a nosotros que este tejido no se está dividiendo en condiciones normales. Por lo tanto, allí hay un tema que ustedes tienen que analizar y ver. Pero esto es más adelante, cuando seguramente el profesor que les haga histopatología le explicará esta situación y todas las condiciones patológicas que se presenten en los tejidos. Pero lo que yo quiero darles a conocer es que en los tejidos lo que ustedes van a observar van a ser estados mitóticos, en tejidos normales, por supuesto, también mitosis normales, ¿ya? Eso es, jóvenes, con respecto a este proceso de mitosis en los tejidos normales, y simplemente es para recordarles cómo era este proceso, ¿no es cierto?, en
los tejidos animales. ¿Alguna pregunta? Los tejidos embrionarios que vimos en el remedial, por ejemplo, ahí podríamos encontrar muchos núcleos que están en mitosis, ¿no? Muchas células que están en mitosis. Exactamente, mucho. Yo no puse, bueno, ahí también reconozco que se me fue, ahí podíamos haber usado el aceite de inmersión, el lente de 100x, de 1000x, ¿no es cierto? El poder de aumento de 1000x para poder observar estas figuras mitóticas en las células. Pero sí les aseguro que hay muchas mitosis en lo que es los tejidos que vimos, en este caso en los remediales. Allí podríamos haber observado muchas mitosis. ¿Alguna otra Ya, cosa, gracias, profe. jóvenes? Bien, a ver. Bien, entonces, jóvenes, voy a quedar hasta acá para no, en esta clase, no estresarlos mucho, para que no digan que el profesor es muy pesado, que los estresa demasiado. Entonces, la próxima clase vamos a comenzar con esto que es la microscopía. Entonces, allí espero explicarles un poco a los que no fueron o simplemente vamos a recordar lo que ustedes vieron en biología celular con respecto al microscopio. Les voy a explicar un poco en qué consiste la base, la platina, el carro Vernier, los objetivos, los oculares, ¿no es cierto? El macro, micrométrico, en fin. Y esto otro que es un microscopio de disección, que es una lupa, que no tiene gran poder de aumento como lo es el microscopio, en fin. Después vamos a conocer algunos otros tipos de microscopio, los microscopios electrónicos de transmisión y el microscopio de barrido, cómo se ven las imágenes, como le decía Máximo, o no sé qué me preguntaba Christopher, cómo se hacen estas muestras para ser observadas en microscopía tanto de transmisión como de barrido. Después vamos a entrar en los métodos de estudio de la célula, así como también lo vieron en biología. En fin, un montón de cosas más que vamos a ir viendo en la medida que avance el curso. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta acá para vernos en condiciones normales la próxima semana, el día miércoles a las 9:30 en la clase de cátedra. Al respecto, también les tengo que comentar que tengo un problema, seguramente se va a surgir en algún momento cuando comience con las clases de embriología con sus colegas de primer año. Allí se me solapa las clases de ustedes con la clase de embriología. Entonces, allí les pediré por lo menos una media hora, terminar una media hora antes para poder comenzar con la clase de embriología de sus colegas. Pero eso va a ser más o menos, yo creo que en el mes de mayo o junio, por allá. Entonces, es para que lo tengan presente y en su momento yo se lo comentaré a Fernando para que se los comente a ustedes. Eso es, jóvenes. Y otra cosa que quería preguntarles, que incluso se lo pregunté a Fernando que lo comentara con ustedes, es que es posible que de acuerdo a su tiempo y a su horario, es posible que hagamos un solo laboratorio los días jueves, porque si no tendríamos que hacer 2 laboratorios. Entre paréntesis, no es problema para mí, pero simplemente es para poder hablar una sola vez y aclarar detalles también para todos, que podamos hacer el laboratorio, todos los alumnos, ¿cuántos son? A ver, son 37 alumnos los que tengo ahora, podamos hacer todos el laboratorio el día jueves
en esta hora. No sé, véanlo, coméntenlo con Fernando si es posible, o si no, simplemente quedamos en 2 laboratorios, el A el día jueves y el B el día viernes. Eso es, jóvenes, con respecto a lo que les tengo que decir al término de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo bien, profe, gracias. Sí, todo Ok. bien. Bien, entonces los dejo hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles a las 9:30. Entonces, Profesor, usted va a mandar esta grabación y el PowerPoint a Fernando, ¿no? sí, señor, exactamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Bien, si no hay preguntas, si no hay consultas, dudas, nos estaremos viendo algún día en algún lugar. Nos vemos. Chao, chao, jóvenes. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Profe, cuídese. Profe. Igual. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao.